Muy buenas noches y de nuevo muchas gracias por dejarme entrar a su dispositivo desde donde usted puede hacer uso de este mensaje de hoy, miércoles de perspectiva bíblica. Nos gozamos muchísimo porque usted se conecte. Lo hacemos para el Señor en favor suyo. Esperamos que estos temas de edificación, temas de bendición bíblica, usted la reciba, y no hay manera en que usted la reciba si no se conecta. Así que por eso muchas gracias. Aquí estamos sirviendo al Señor, gozosos de poderle servir a usted a través de servir al Señor. Hemos estado desarrollando este día miércoles desde que inició el año con el tema lo que desagrada a Dios. Estamos estudiando en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Así que espero que usted tenga su Biblia lista para que juntos podamos escudriñar las Escrituras en una persona más, en un aspecto más de lo cual Dios no se agrada en absoluto y que utiliza palabras bastante fuertes. La Reina Valera dice abomina, y aún la séptima la aborrece su alma. En la Nueva Traducción Viviente, que es donde hemos estado leyendo, habla acerca de las cosas que Dios detesta. Así dice. Así que déjeme, hay 6 clases de gente y puede añadirse una más que Dios no puede soportar. Así nos dice en la Nueva Traducción Viviente, que es de donde yo estoy tomando para la enseñanza de estas 7 cosas. Entonces, o de estas 7 personas. Pero antes repitamos nuestro versículo lema del año, que también es el mismo para el mes de enero. Hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Gálatas 4:19. Hoy olvidé decir la cita primero. Gálatas 4:19, hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Gálatas 4:19. No hemos de descansar entonces, no habrán vacaciones, no habrán recesos ni recreos en cuanto a escudriñar las Sagradas Escrituras para que Cristo se forme por completo en nuestra vida. Yo tomé hace muchísimo tiempo la conciencia y asimismo la determinación. La conciencia que me hacía falta mucho para crecer espiritualmente, para ser como mi Señor y Salvador. Por lo tanto, tomé la determinación de permanecer fiel a la Biblia, fiel a su palabra, al estudio de la palabra de Dios de manera personal y de manera congregacional. Personal, lo hago en mis tiempos de devocional. Pongo música de adoración, música de alabanza, leo mi Biblia, la escudriño, oro a mi Señor para que lo que he leído, Él me lo internalice. Y luego congregacionalmente, tengo el privilegio de poderle enseñar a usted en estos tiempos, domingo, martes, miércoles, sábados a los jóvenes, y en cualquier momento, varones también, en cualquier momento que se me dé la oportunidad. Para enseñar tengo que aprender. Entonces aprendo dos veces. Aprendo cuando aprendo para enseñar y aprendo cuando enseño. Y eso me está bendiciendo de una gran manera en mi vida espiritual, en mi crecimiento personal delante de Dios. Así que hasta que Cristo se forme por completo en mi vida. Y como sé que ese crecimiento, esa formación completa va a estar tardada, entonces en este camino nos hacemos acompañar con usted en el que podamos compartir la palabra de Dios. Escúcheme por favor cómo dice en la traducción en lenguaje actual. Estaba diciendo la Nueva Traducción Viviente, pero no es esa la versión que estoy utilizando, es la traducción en lenguaje actual. Pero usted tiene la Reina Valera, está bien. Dice lo mismo, solo utiliza una diferenciación de palabras. Y hoy vamos a ver que hay un diferente orden también. Proverbios 6, del 16 al 19. Hay 6 clases de gente y puede añadirse una más que Dios
no puede soportar. Número 1, la gente orgullosa. El pastor Moisés nos enseñó de este tipo de personas el miércoles pasado. La gente violenta, la gente mentirosa, la gente malvada, la gente ansiosa de hacer lo malo, la gente que miente en un juicio y la que provoca pleitos familiares. Bueno, aquí vamos entonces. La versión, como les estaba diciendo, la traducción en lenguaje actual, hace un pequeño cambio de orden entre las 7 personas o cosas, como dice la Reina Valera, entre las que Dios aborrece. Y es entre los 2 tipos de personas o cosas, los violentos y los mentirosos. Si usted nota en su Biblia, en la Reina Valera, nota que ahí dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos son los orgullosos. La lengua mentirosa, los mentirosos. Las manos derramadoras de sangre inocente. Ahí está hablando entonces acerca de la gente violenta. En la traducción entonces está primero gente violenta y después dice en cuanto a la gente mentirosa. El orden de los factores no altera el producto, dicen por ahí. Si nosotros seguimos la Reina Valera, que primero dice a la lengua mentirosa, entonces seguido por la lengua derramadora, las manos derramadoras de sangre inocente. Los comentaristas lo ponen de esta manera. Dice que va primero lo de la lengua mentirosa y luego las manos derramadoras de sangre inocente, porque no solo se derrama sangre con asesinar a alguien, con matar a alguien, apuñalarlo, dispararle y que su sangre sea derramada, sino que los comentaristas dicen, aún también cuando una persona está hablando un falso testimonio contra su prójimo, ahí también está dañando o asesinando la reputación de la persona. Si lo ponemos en la traducción en lenguaje actual, en la que la gente violenta está antes de la gente mentirosa, de la misma manera podríamos hacer uso de lo que estos comentaristas nos están diciendo y diríamos que aquellos que son violentos hacen uso de violencia, no solamente con sus manos o sus pensamientos o sus actitudes, también lo hacen con su lengua. Así que de una u otra manera podemos tomarlo y le prometo que más adelante yo le voy a poder compartir a usted las razones por las cuales se hacen estas diferencias en las traducciones. Por cierto, yo me fui al original. En el original, en la Biblia hebrea que yo tengo, aparece en ese orden, en el orden de la Reina Valera, en el orden de que primero va la gente mentirosa o como cosa, la lengua mentirosa, y luego va lo de las manos derramadoras de sangre inocente, que la traducción en lenguaje actual está traduciendo como la gente violenta. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer notar. Pero hay otra característica que nosotros tenemos que hacer notar con respecto al uso de esta palabra violencia o violentos. En relación a esta característica de personas violentas, la Biblia menciona y hace diferencia a estos, uno en forma negativa y otro en forma positiva, como la podríamos leer en Mateo capítulo 11, versículo 12. Si usted busca conmigo, por favor, ese versículo únicamente para tener esa referencia del uso de la palabra. Mateo 11, 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bueno,
Debemos entonces, en cuanto a esta diferenciación de las manos derramadoras de sangre inocente, pues no le puedo indicar en la traducción que utilizaron los editores de la traducción en lenguaje actual, por cuestión de que no utilizaron el mismo vocablo. Sin embargo, en el caso de Mateo, el griego, que ahí hay un cambio, en el caso de Mateo, sí, la original, la versión original, la Reina Valera, dice violentos. En el original, realmente la palabra arpazo, en griego arpazo, es traducido más comúnmente como el valiente, una variación de violento, de aquel que hace uso de fortaleza o de fuerza. Por eso es que algunas versiones lo traducen como violento y otros como valientes. Los valientes son los que son bien aguerridos. Los valientes son los que arrebatan las cosas por la convicción que tienen de arrebatar las cosas, de hacer uso de fuerza para ponerse en su lugar, para posicionarse de alguna posesión, de algún bien, por ejemplo. Valiente. Algunos nos quedaríamos, por ejemplo, son valientes los que invaden terrenos, hacen su champita ahí, una covacha, y pasan 10 años. La ley dice que si 10 años permanece una persona en posesión de una tierra por su valentía de haberla tomado, entonces esa persona puede reclamar derechos sobre esa propiedad, porque nadie le fue a decir que debía de desocuparla o desalojarla porque tenía dueño. Valiente y violento es una de las acepciones que se pueden utilizar allí en el caso de Mateo capítulo 11, versículo 12. También podemos ver la valentía de Dios o de Jesucristo, o la violencia de Jesucristo cuando se encontró en el templo a un montón de mercaderes y cambistas de monedas traficando y comerciando dentro del templo. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué vemos hasta en las películas? Nos llama mucho la atención, ¿verdad? Sobre lo que Jesús hizo de arrebatar. Las películas muestran a un Jesucristo botando mesas, haciendo que los animales huyan, y toda la mercadería de esta gente que las hace perdedizas, las echa a perder. Y luego con su declaración firme que dice: la casa de Jehová será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Con valentía, con fortaleza, con violencia, arpazo, si nosotros nos vemos entonces en la palabra allí. Ahora, en lo que nos está enseñando aquí Proverbios capítulo 6, versículo 17, que nos habla de los primeros 3 tipos de personas: gente orgullosa, gente violenta, gente mentirosa. Ya llevamos una con el pastor Moisés, gente orgullosa. El segundo, gente violenta. Y en el caso, de nuevo, debemos de hacer la diferencia en traducciones. La Reina Valera habla directamente de asesinos, ¿verdad? Las manos derramadoras de sangre. Asesinos, debemos de decir. Y estudiándolo a la luz del contexto bíblico, el significado de este tipo de personas conforme al corazón de Dios, que es lo que Dios quiso decir cuando inspira al proverbista Salomón para escribir y alertarnos acerca de estos 7 tipos de personas. Así que, en primer lugar, estaba establecido con referencia al tipo de violencia, al asesinato, establecido en los 10 mandamientos: no matarás. Entonces aquí hay una relación directa.
ya había habido una prohibición. Y si nosotros nos vamos un poquito atrás en el contexto del Antiguo Testamento, veremos que el Señor Dios, hablando de Dios directamente, disculpen, pues ya había habido muchos casos de asesinatos. El primer asesinato que se comete, que fue ¿cómo se le llama esto? Un parricidio, creo que también se llama, por el hecho de que fue entre hermanos, Caín y Abel. Y sabemos ya que los celos de Caín, ¿celos de qué? De que Dios había visto con agrado la ofrenda de Abel que la ofrenda de Caín. Y esos celos lo llevaron a quitarle la vida a su propio hermano. Claro, Dios pone una marca en la vida de Caín y dice: ay de aquel que lo mate, porque será 7 veces más castigado. Entonces allí hay una marca en la vida de Caín. Posteriormente, me iba a adelantar un poquitito en cuanto a esto, pero quedémonos ahí. Éxodo 20:13 nos habla de ese ordenamiento. Versículo cortísimo, ¿verdad? No matarás, no matarás. Es una orden. ¿Qué tendría que explicarnos el Señor con respecto a lo que debíamos o no debíamos de hacer en relación a estos 10 mandamientos? No matarás. Ahí está, son cortísimos. No como el otro, el anterior. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Habla del mandamiento, de la ordenanza, y además habla de una promesa. En el caso para los asesinos, para los que matan personas, no matarás. No hay ninguna promesa, no matarás. Ahí mismo en el Antiguo Testamento nos encontramos leyes como ojo por ojo, diente por diente. Al que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, habían circunstancias muy particulares con respecto a aquellos que habían tomado la vida de alguien a propósito, con intención, alevosía y ventaja, como dirían en las películas o como dirían los abogados. No matarás. Entonces, aquí está totalmente clarísimo y una orden directa. Veamos otro ejemplo. Yo debía de haber conectado mi orden en ponerle aquí las cosas, porque venía hablando del Antiguo Testamento. Hagamos una pausita. Igual estoy en el Antiguo Testamento. ¿Recuerda usted que el rey David se propuso construir el templo del Señor cuando él ya había terminado su propia casa? Él se siente, y yo me imagino, ¿verdad? Y he visto imágenes figurativas de la casa que pudo haber tenido David y posteriormente del palacio que pudo haber tenido Salomón, que habla acerca que se vestía con gran esplendor. Maderas finas, joyas, piedras preciosas, oro, plata, bronce, hierro, material. Y viene David y dice: ¿cómo va a ser posible que yo esté aquí bien cómodamente en una buena casa con buenos muebles y la casa de mi Dios siga en tiendas y en tabernáculos? Eso no es posible, eso es inaudito, no lo voy a permitir. Bueno, genuino el interés de David, deseoso de complacer a su Señor. Recuérdense que David era el que era llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Qué maravilla de característica en cuanto a David. Así que tenemos ahí, pero le vemos su sueño truncado, digámoslo de esta manera, porque él se le había prohibido que fuera él el que tuviera que construir la casa. Busque conmigo en 1 de Crónicas capítulo 22, versos 6 al 8. Dice así la escritura: llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová
Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. En lo personal, esto siempre me ha llamado muchísimo la atención, porque vemos, y aquí es donde yo quiero hacer la diferenciación de nuevo acerca de la gente violenta que nos está diciendo Proverbios. Quien escribe es el hijo de su papá, el hijo de David. Él es el que está escribiendo la gente violenta. Y podríamos pensar, ahí entonces como que David mismo estaba siendo señalado por Dios como de esas personas gente violenta, manos derramadoras de sangre, porque le es prohibido a David construir el templo, dado que sus manos estaban manchadas de sangre. Y entonces, en ese contexto, parecía incongruente que David fuera el que tuviera que construir el templo, un templo sagrado, una construcción sagrada, porque allí habría de habitar la presencia de Dios. Y Dios le dice: no vas a construirlo para mí, pero tu hijo sí. Ahora, veamos una cuestión aquí rápidamente, ni siquiera profundizando tanto. David era un guerrero. La sangre que David derramó primero fue sangre de animales. Y esa pues no se le puede tomar en cuenta como una persona violenta. Era su responsabilidad velar por las ovejas, los animalitos que estaban a su cuidado por parte de la familia. Él mismo hace uso de esa característica o de esa habilidad ante Saúl, diciéndole: Rey, no, mándame a mí. Eso estaba hablando cuando estaba así, apuntándose para ir a pelear contra el gigante Goliat. Mándame, porque yo miedo no le voy a tener a ese individuo incircunciso, le dijo. Yo no voy a tenerle miedo. No he tenido miedo cuando los osos quieren atacar a mis ovejitas, o los leones. No he tenido miedo. Yo con mis propias manos los destajo. Así que no tengo miedo. Ya había derramado sangre de animales. Luego veamos que David, allí en esa primera ocasión que se le ve como un guerrero sin temor, muy valiente, le dice al rey Saúl: yo voy a enfrentar a ese incircunciso Goliat, el filisteo yo lo voy a ir a enfrentar. Y ustedes recordarán que él lo desmaya primero. Eso es lo que los comentaristas nos dicen. Lo desmaya primero, tira la onda, le cae justo en la frente, el Goliat, el gigante, cae, retumba la tierra ante la caída al suelo de aquel gigante, y luego sale corriendo David y con la misma espada del mismo gigante le corta la cabeza, derramó sangre. Posteriormente nosotros podemos ver a un David guerrero, jefe de su ejército, como diríamos aquí en nuestros países latinoamericanos. Era el jefe del Estado Mayor, no, ¿cómo se le llama? Comandante general, así es como se le llama, comandante general del ejército. Es decir, que las Fuerzas Armadas, el ejército de un país, deben de subyugarse, obedecen órdenes exclusivas del presidente de la República. Así que él como comandante en jefe, pero los comandantes en jefes, usted puede leer, le mencioné un poquito de la historia de David el domingo, usted puede ir a la historia esta cuando David anda de ojo caído,
anda en la azotea viendo para abajo a ver qué miraba por ahí. Me imagino que no había sido la primera vez que miraba a Betsabé, y se le queda viendo. Hay algo allí, no lo estoy llevando ahora mismo a que usted vaya a ese pasaje, pero usted lo puede leer. Dice la Escritura que cuando era el tiempo en el que los reyes andaban con su ejército en la guerra. ¿A qué me refiero aquí? No me estoy refiriendo. ¿Y qué hacía David en la azotea de su casa viendo la vecina cuando que debía de haber estado en la guerra? A lo que me quiero referir en esta ocasión era que era costumbre de David como comandante en jefe de sus fuerzas armadas andar con su ejército. Claro, ya como rey hay mucha información con respecto a que ya le tenían escuderos. Y por cierto, misma palabra que utilizan muchos siervos de Dios que ya han crecido en otro nivel, another level que le dicen. Ya han crecido en otra categoría de siervos, y entonces ya tienen un montón de escuderos. Les llaman escuderos, aunque realmente lo que tienen son guardaespaldas. Yo visité una iglesia en Miami hace muchos años, y el circuito de seguridad del pastor de la iglesia que había ido a visitar, era imposible que uno pasara saludando al pastor, porque le tenía un circuito de seguridad, escuderos, así le llamaron. Ahí escuché yo esa terminología, escuderos. Así que ustedes, mis hermanos, aprovechen, todavía me pueden saludar, porque yo no tengo escuderos. Cuando quieran saludarme, salúdenme y yo les voy a... Todavía soy accesible. Todavía, y así seguirá Dios mediante. Entonces, hacemos esta diferencia aquí o esta mención aquí porque ni siquiera David, al hombre conforme al corazón de Dios, que era un guerrero, era su responsabilidad usar su espada y matar al enemigo, derramar la sangre. Estaba protegiendo al pueblo por órdenes de Dios y en cumplimiento de su responsabilidad. Usemos una palabra que no se utilizaba en ese tiempo, pero que ahora sí la entendemos muy bien, de su responsabilidad constitucional. Él podía hacer uso de su espada matando a un enemigo, derramando su sangre, cuando se trataba de la protección de la soberanía. Pero ni porque estaba haciéndolo por orden de Dios en sus responsabilidades como rey, se le permitió construir el templo. Así que es muy importante que nosotros hiciéramos mención de esta situación particular en cuanto a lo que estamos estudiando aquí en nuestro versículo 17, la gente violenta. En el Antiguo Testamento Dios había establecido mecanismos para el caso de homicidios, los homicidas. Si usted quiere ir conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 19, versículos 1 al 10. Yo lo voy a leer. Permítame, por favor, leérselo, y lo voy a leer en la Reina Valera. Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da, a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos. Atención, alcaldes, por favor, eso es lo que tienen que hacer. Y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. Vea qué interesante. Y este es el caso del homicida que huirá ahí. No era cualquier homicida. Cualquier homicida no puede decir: yo maté a alguien, derramé la sangre, y ahora, como hay un lugar ahí, una ciudad refugio,
del cual yo me puedo ir a refugiar para que nadie me haga daño porque maté a una persona. Al rato puedo regresar a mi casa campante. Leámoslo bien. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña. Está dando otro ejemplo. El primer ejemplo está diciendo, quien mate a alguien sin intención y que no haya tenido enemistad antes con esa persona, obviamente, ¿verdad? Luego, algo así como si van a cortar juntos la leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel, el dueño del hacha, no lo quiso matar, pero se le zafó el hacha del palo y entonces le cayó la mala suerte que le fue a caer al otro, su compañero que estaba cortando leña con él. Entonces va a tener que huir a una de estas ciudades. ¿Cuántas eran? No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Bueno, luego si habla de aquellos que está hablando de manera intencional, a partir del versículo 11. Entonces notemos en la justicia de Dios, para que luego no vayamos nosotros a decir, así, pero y entonces ahí cómo está la cosa, si alguien por accidente, ustedes saben, ahora mismo hay tantos accidentes, con mi hijo hasta nos molestamos, cuando vamos en el vehículo, y gracias a Dios, bendito sea Dios, esa es una de mis oraciones, nosotros los 5 manejamos en casa, y cuando vamos a la calle, cuando alguno de ellos va a la calle, yo me quedo orando. Y le digo, Señor, permite que no tengan ningún incidente. Ningún accidente, ningún incidente. Incidente le llamo yo a situaciones como, por ejemplo, esas que a veces nos pasan cuando vamos en la calle. Y algunas veces, hasta eso nos enoja. Que personas se cruzan la calle justo abajo de un... ¿Cómo le llaman aquí? Le llaman pasapersonas. Pasarela les llamamos en Guatemala, pero no es pasarela de moda. Puente peatonal, así le llaman aquí en Honduras. Un puente peatonal. Entonces, abajo del puente peatonal, ahí se están cruzando las personas y hemos visto a carros destruirse por esquivar a personas que finalmente ni los atropellan y salen corriendo, pero el carro quedó destruido. ¿Culpa de quién fue? Mire, eso es lo triste en las leyes de tránsito. Mientras se averigua el que iba conduciendo, si lo atropelló, va a la cárcel. No estoy muy seguro si yo le pudiera llamar una ciudad refugio a las cárceles, pero allí deberían de ir a parar aquellas personas que sin la intención, y en la calle, uno no amanece en la mañana diciendo voy a salir, ay, a ver si hoy me toca la suerte de atropellar a alguien. Dios no lo quiera, no quiero ni atropellar a nadie ni que me atropellen. Intencionalmente hablando, nadie dice yo lo voy a hacer, excepto aquellos que tienen enemistades. Por eso es que la Biblia en Deuteronomio hace la aclaratoria. Y que no haya habido una enemistad anterior. Porque si ha habido una enemistad anterior, va a ser difícil creer, ay, se me zafó el hacha, hombre, y le fue a caer.
No, esa ya pareciera que ya no es una intención, sino que es alevosía. Esa es intención. Pero Dios en su justicia preparó, le dijo al pueblo, preparen estas 3 ciudades. Y si se agranda su territorio, añadan otras 3 ciudades más. Ahí debe de ir a parar aquellos que, sin la intención de matar a alguien, matan a alguien. Sus manos se convierten en manos derramadoras de sangre inocente hasta que se le compruebe lo contrario. Bueno, es decir, él no es culpable y Dios mismo está proveyendo del lugar para que no sea juzgado como culpable. Hay una investigación y luego de la investigación ya le decían, muy bien, venga para acá. Y ya nos dimos cuenta, usted no tenía la intención de matar a esta persona. Entonces, ahí están estas salvedades. ¿Cuáles salvedades hablamos? Bueno, hablamos de David como rey. Él tenía que ejecutar su función de responsabilidad. Hablamos también de la excepción acerca de lo que nos dice Mateo capítulo 11, de los violentos la arrebatan. Y sabe una cosa, que ese versículo de los violentos lo arrebatan se está refiriendo mayormente a Jesucristo mismo por lo que hizo en su muerte en la cruz del Calvario. Con valentía, con determinación y con fortaleza, con fuerza, le arrebató el futuro de la humanidad de las manos a Satanás. Ni cuenta se fijó. Así que, lo dije así a propósito. Ahora, tenemos 2 ejemplos más en el libro del profeta Isaías. Y ambos son reclamos claros de parte de Dios en cuanto a lo que Él detesta. Ahora sí hablemos de la gente violenta, los pendencieros. Hermanos, ¿se recuerdan ustedes que hablamos acerca de los buscadores de pleitos, los pendencieros? Hablamos de eso cuando estábamos estudiando el año pasado la serie de las obras de la carne. Pablo nos hace una mención de lo que ya también aquí Salomón nos había dicho. Miren, 6 personas y una séptima, Dios la aborrece. Y nos habla gente orgullosa, gente violenta, en la traducción en lenguaje actual. Busque conmigo Isaías capítulo 1, versículo 10. Isaías 1:10. Y vamos a leer probablemente hasta el 17. Espero que usted tenga su Biblia con usted mismo y no se acomode a que yo se lo lea, pero yo lo tengo que leer. Dice en el versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Salud. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Mire qué vocabulario el que está utilizando aquí el Señor en su palabra por medio del profeta Isaías. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Permítame hacerles con el tono de mi voz la intención con la que considero Dios está hablando acá en estos versículos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Hago una pausa. En la Reina Valera, manos derramadoras de sangre inocente. Aquí está haciendo uso del mismo tema, del mismo objeto, vuestras manos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo al convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vuestros rostros, de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no voy a oír, yo no oiré.
llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y el 18, que ya no lo había incluido, pero lo quiero leer aquí. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Y ahí la promesa tan hermosa del Señor que nos dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, si tanta sangre hay en sus manos, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, le traté de darle la intención a mi voz al leer este pasaje, pero creo que yo no me comparo en absoluto de cómo Dios pudo haber mencionado y dicho esto con tanta potencia en su voz, diciendo: estoy hastiado, harto de las manos derramadoras de sangre. Pero si se dan cuenta, allí no está hablándole al pueblo de una manera como que el pueblo había matado gente. La acepción que está utilizando acá tiene que ver con el hecho de las personas que, al igual como ya lo vamos a ver en las demás, en la siguiente, la gente mentirosa, gente violenta, está en la misma categoría los mentirosos que le destruyen la vida a una persona con lo que dicen, aún solo por hacer una crítica constructiva, solo por decir algo. Voy a mencionar cosas que he visto y que he leído. Hombres siervos de Dios cuya reputación ministerial se les vino abajo porque a alguien se le ocurrió que podía ser mejor que Dios y le señaló un pecado que le supo, por ejemplo. Cuidado, porque esos son del tipo de gente violenta que Dios no puede soportar, que aborrece el Señor, que abomina el Señor. Si en su trabajo si en el trabajo de una persona, esta persona quiere una promoción, quiere un ascenso, y en este ascenso se pasa trayendo a los que están antes de él, porque nadie le puede quitar ese ascenso, le pertenece, él se lo merece, y así que va a hacer lo que sea que tenga que hacer. Y a ver cómo estamos aquí en Honduras, porque alguien hizo lo que tenía que hacer. Con tanta saña, con tanta maldad. Ahí también cabe en la gente malvada que dice el versículo 18. Lo vamos a ver en probablemente 2 miércoles. Gente violenta está en esa categoría que se quiere aprovechar de la posición que tiene. Vio algo y nadie le está preguntando, pero corre, su lengua le come por ir a delatar aquello alguito que vio. No vio todo, pero alguito vio, y entonces se fue a correr a decírselo a alguien más. Y como dirían por ahí, no les gustan los chismes, pero le entretienen. Así que vemos aquí en Isaías que Dios está haciendo con mucha claridad. ¿Cómo lo pondríamos en nuestro tiempo? ¿De qué nos serviría estar con las manos levantadas y aleluya, gloria a Dios? No quiere decir que no lo hagamos. Hagámoslo. Bendito sea el nombre de Dios, que tenemos esa bendición y esa oportunidad de poder adorar al Señor. Ya lo vamos a estar haciendo todos juntos, guardando todas nuestras medidas de bioseguridad, teniendo distanciamiento los unos de los otros y levantando nuestras manos al Señor. Pero cuidado, alguno de nosotros estamos levantando manos, llorando delante de la presencia del Señor y destruyendo con nuestros pensamientos y con nuestra lengua a algún hermano por lo que decimos de él. Voy a ser un poco más enfático. Esposas, refiéranse a este pasaje de Isaías cuando ustedes estén delante de Dios, adorando y glorificando el nombre de su Padre con las alabanzas que se puedan acompañar por la
televisión, por la radio, por su celular, por alguna aplicación donde hay música. Pero usted y su esposo están enemistados. Usted y su esposo no se hablan desde hace un rato por un malentendido que tuvieron o por una metida de pata que tuvo su esposo y no lo ha perdonado. Pero, ¡ay, Señor, aleluya! ¡Cuidado! Porque el Señor ahí cabe entre lo que nos dice en Isaías capítulo 1. Estoy hastiado de la manera en como ustedes presentan sus sacrificios, cuando que sus manos son derramadoras de sangre. No, pues que yo no toque a mi esposo, usted. Sí, eso es justamente lo que nos dice el Señor. Veamos un segundo caso acá en el mismo libro de Isaías. Abra conmigo Isaías capítulo 59, versículos 1 al 10. Déjeme que yo se lo leo en lo que usted sigue con su vista la lectura allí en su propia Biblia. Dice Isaías 59: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras... miren, esto a mí me gusta resaltarlo. Pero, ahí hay un pero. Subráyelo, por favor, si usted lo tiene en su Biblia, si está leyendo la Reina Valera. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué causa que nuestras oraciones no sean escuchadas? Se lo voy a poner porque ahorita el Espíritu del Señor me pone este pasaje. Allá en los evangelios habla el Señor y dice: tú vienes al altar con ofrenda y ahí en el altar te recuerdas que tienes un pendiente con tu familiar, con tu vecino, un prójimo, dice la Escritura. Entonces debes de hacer algo. Deja ahí tu ofrenda, no te la lleves de regreso, déjala ahí en el altar. Y ya que la dejas ahí, vas y buscas a tu familiar, buscas a tu cónyuge, buscas a tu vecino y te pones a cuentas con él. Le pides perdón. Y cuando ya estés a cuentas con tu vecino, con tu cónyuge, con tu familiar, entonces ya regresa a presentar tu ofrenda. Sigamos leyendo Isaías 59, versículo 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Otra vez, de nuevo, la misma figura de lo que estamos leyendo en Proverbios. Gente violenta. Y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Note cómo, justo tal y como está en la traducción en lenguaje actual. Violentos, mentirosos, hablan más que puras maldades en su lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides. A mí me gustó mucho eso, pero no es bonito. Huevos de serpientes. Víboras, nos está diciendo aquí el Señor. Y tejen telas de araña. ¿Se ha dado cuenta usted cómo es de molestoso las telas de araña? A pesar de que en las casas son muy, muy efectivas para los mosquitos y zancudos. No las deberíamos de quitar. Sí, pero nosotros las quitamos de las esquinas donde se forman las telarañas. Y si llegamos a un cuarto abandonado por mucho tiempo que está lleno de telarañas y se nos pega en la cara, hasta nos da cosa. ¡Ay! Nos la quitamos rápido, hasta nos da medio nervios o medio miedo. No sé qué es lo que nos da. Y rápido nos lo queremos quitar. El que comiere de sus huevos, de los huevos de áspides, de serpientes, morirá. Y si los apretaren, saldrán víboras. Aquí, si se los apretaren, ¿a quién? A las personas que ponen huevos, que incuban huevos. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obras de rapiña está en sus manos.
Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. En Proverbios 6 habla acerca, en la Reina Valera, pies presurosos a hacer el mal. En la traducción en lenguaje actual estamos leyendo ansiosos por hacer el mal. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. ¿De quiénes de nuevo está hablando en este segundo caso en Isaías? Está hablando no nada más aquel que con un arma, con un cuchillo, con algo o con un carro, allá va fulanito de tal que me cae re mal, ahora es cuando me lo voy a pasar trayendo y salgo huyendo. Está hablando de la misma. Repitamos el versículo 16 de Proverbios 6. Hay 6 clases de gente y puede añadirse una más que Dios no puede soportar. ¿Cuál es la consecuencia aquí directamente? Dios, claro, extiende su misericordia y aquellos que se arrepienten les va a perdonar. Pero la consecuencia inmediata ya la tenemos ahí en los 2 pasajes de Isaías. En el capítulo 1 nos dice que si confesamos, Él va a hacer que nuestros pecados sean como blanca lana, como la grana, dice antes, ¿verdad? Así que ahí está. Pero la consecuencia de no arrepentirnos de ese tipo de mal, ¿de cuál? De manos derramadoras de sangre inocente. ¿De qué cosa es eso? De violencia, violentos, de hablar mal contra el prójimo, de decir mentiras, de denigrar a una persona. Ahora usted puede comprender también mi rebeldía a seguir perfiles en redes sociales de ministerios que se encargan de destruir bajo la línea de defender la verdad, bajo la línea de exponer a quienes están torciendo las Sagradas Escrituras. Tienen dedicado, discúlpenme. Tienen ahí, tienen esa intencionalidad de destruir a las personas. Hay un comunicador en Guatemala, él es creyente, le conozco de hace bastante tiempo, le sigo, tiene muy buenos comentarios acerca de que apoyan y que refuerzan el crecimiento espiritual, pero luego más de 1, 2, 3 veces en la semana tiene que tirar la ponzoña en su red social, descubriendo, como gran sabio, descubriendo a otros, no dice nombres porque ni modo, no le da chance a que se defiendan, además que no sería ético, pero pareciera ser que quienes le leen saben de quién están hablando, pero nunca dice: él está diciendo esto, pero esto no es verdad. La verdad es esta. Y tampoco lo veo mucho proclamando la verdad. Igual lo sigo, igual le conozco. Igual sé que es de mucha influencia en Guatemala. Pero ese lo estoy mencionando ahorita justo como diría mi abuelita: sal para mí, matate. Para yo mismo tomar conciencia que yo no puedo estar criticando porque pudiera ser que esté cayendo
en un incubador de huevos de áspid. Y eso no es conveniente para mi vida. Así que ahí en esto nosotros podemos seguir. Aquí no terminaríamos, hermanos. 1 hora no es suficiente como para que entendamos claramente a qué se refiere el proverbista acá de 6, 16 y 17, cuando dice Dios no puede soportar 7 tipos de personas: la gente violenta, las manos derramadoras de sangre inocente. Terminemos en esta noche con lo que nos dice Pablo en capítulo 3 de Romanos al 17. Dice: sus pies se apresuran para derramar sangre. Les leo el 16 también. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Cuando usted y yo nos hemos encontrado con Jesucristo, que es nuestro príncipe de paz, no tenemos necesidad de andar levantando falsos o señalando pecados de otros, siendo nuestras manos derramadoras de sangre inocente. Aquel que no vive en paz porque no tiene la paz de Jesucristo, andará en una condición de vida bastante llegada y apegada a ese tipo de persona a la que Dios no puede soportar. Si así es, pidamos perdón. Si en algún momento ay, sí, yo he hablado de las personas, yo he levantado, he dicho cosas de gente que ni sé si realmente es cierto, solo porque lo escuché en otro lado y ya lo digo yo también. Cuidado, porque podemos estar entre la gente que Dios no soporta. Pero también el mensaje va por si está cerca nuestro alguien así, un incubador de huevos de áspides. Cuidado, aléjese, alejémonos y no le caigamos mal a Dios. Ora conmigo. Bendito Dios, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias por dejarnos comentarla con mis hermanos. Señor, te queremos caer bien. No queremos estar dentro de este 7 tipos de personas. Ayúdanos y perdónanos si hemos caído sin siquiera saberlo en la categoría de personas que tenemos las manos manchadas de sangre. Te pido en el nombre del Señor que nos perdones. Y si hay alrededor nuestro personas de esta naturaleza, ayúdanos a identificarlas y calladitos nos vemos más bonitos. Salir huyendo de estas personas para no caer en la misma categoría. Bendigo a mis hermanos. Bendigo su deseo de estar aquí conectados para aprender de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Le bendigo. Buena noche.